Pueden tomar sus asientos. Bueno, muy buenos días. Good morning. Estamos nosotros regresando We are coming back de un evento que fuimos con los jóvenes, from an event that we went with the youth. que era las artes finas cristianas. And it was fine arts, Y- Christian fine Y arts. qué increíble experiencia What an incredible experience estar con más de 6,000 jóvenes y to padres be with more than 6,000 children and parents. animando a jóvenes para usar sus dones y And- talentos para and this is Dios. encouraging them with their talents for God. Yo aún lloraba muchas veces I was crying many times viendo estos jóvenes sirviendo a Dios, just to see these children serving the Lord, viendo sus talentos seeing their talents. en este local donde estábamos muy In grande. this place that we were, it was huge. Pero ¿sabes cuál era mi parte favorita? But you know what was my favorite part? Es ver la cara de los papás, It was to see the parents' faces, la cara de los líderes y pastores de the jóvenes, faces of the leaders and the pastors of the youth. orgulloso viendo a estos jóvenes They were sirviendo. proud seeing their children. Porque no se trataba de lo que estaban haciendo en ese lugar, Because it was not about what they were doing, pero de cómo iban a usar esos talentos y dones afuera de ese lugar, but about how were they going to use those talents when they come out of this place, en su iglesia, in their church, en su comunidad, in their community, con su familia, with their families, con sus with amistades. their friends. Entonces, por los que oraron por nosotros, So for those of you that pray for us, muchísimas gracias. thank you so much. Y yo quiero dar un aplauso And I want to give a big round of a applause los papás y a los líderes que fueron con to nosotros. the parents and the leaders that went with us. Y por supuesto, los jóvenes And of course, to the youth, que hicieron un tremendo trabajo. because they did a great job. Y van a ver eso en las semanas que vienen en este And in local. these coming weeks, you're going to be seeing more of that. Pero yo me sentí que estaba en el pináculo de la montaña I ayer. felt like I was in the pinnacle of the mountain. Y no es coincidencia And this is not a que en coincidence nuestro estudio de Moisés that the study of Moses hemos llegado al monte Sinaí en la historia. gotten us to the Mount Sinai. Uno de los capítulos más importantes One of the most important chapters en toda la Biblia. in the entire Bible. Han ido por el desierto, They have gone through the desert. han experimentado el poder y la protección de Dios. They have experimented the power and the protection of God. Una columna de nube los ha guiado por el día A column of clouds covered them during the day, y el fuego por la noche. and then the fire at night. Se han dado de conocer a este Dios todopoderoso, They have been known to this God that is almighty. porque acuerdan que ellos no conocían el Dios de Israel. Remember, they did not know the God of Israel. Esclavos por más de 300 años en They were Egipto. slaves for more than 300 years in Egypt. Y ahora están conociendo el Dios verdadero. And now they're knowing the true God. Y han llegado al monte Sinaí And they have gone to Mount Sinai. y van a llegar al pináculo de la montaña. They're on the pinnacle of the mountain. Van a ver el poder de And Dios. now they're going to see the power of Les God. va a dar los 10 mandamientos, He's about to give them the 10 Commandments, toda la ley de Moisés, the whole law of Moses, que es más de 700 leyes, which is more than 700 laws. instrucciones para el tabernáculo. Instructions for the tabernacle. Va a ser un momento poderoso. It's going to be a powerful moment. Pero la pregunta es, So the question is, ¿cómo nosotros encontramos a Dios? how is it that we find God? A veces sentimos que estamos encima de la montaña, Sometimes we feel like we are on the top of the como mountain. experiencias que tuvimos este fin de semana, Like the jóvenes, papás. experience, that we had this week with the parents. Pero a veces sentimos que estamos en el valle. But sometimes we feel like we are in the valley. Y la pregunta es, Now the question is, ¿cómo podemos encontrar a Dios en el pináculo de la how montaña can we find God in the pinnacle of the mountain? o la oscuridad del valle en nuestras vidas? Or in the darkness, in the valley of our lives? He retitulado este sermón, I have retitled this sermon, Encontrando a Dios Finding God en la montaña on the mountain o en el valle. or on the valley. Y porque eran la presencia, eran esa montaña, And because it wasn't this mountain, fue que iba a enseñar su santidad y su poder. that's where God was going to show his sanctity and his power. La santidad de Dios The sanctity of God, era algo tan hermoso, the holiness of God was beautiful. pero al mismo tiempo tan terrible, But at the same time, it was terrible. porque sentían que no podían estar en la presencia de Because they Dios. could not stand to be in the presence of the Lord. Mirando esa montaña, They were looking at that mountain diciendo, mira el poder, and they were saying, look at the power. los relámpagos, los truenos, There were storms.
el nube alrededor del monte Sinaí. The clouds, everything up surrounding them. Y aunque tenían un terror en su corazón, They were terrified, even though they were terrified in their hearts. al mismo momento At the same time, están aferrados y atraídos a esa luz hermosa. they're clinging to that beautiful light. Eso es la santidad de Dios. That's the holiness of God. Miren lo que dice la palabra. Let's see what the word says. Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde del monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre como alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación que santa. Entonces estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en sus presencias todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés repitió al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés: he aquí, yo vendré a ti en una densarez de nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Te creará por siempre. Y Moisés repitió al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí y a la vista de todo el pueblo. Y tú señalarás tu límite al pueblo alrededor diciendo: cuidado, no suban al monte ni tocan su límite. Cualquiera que toque el monte morirá irreversiblemente. Nadie pondrá su mano sobre él, porque ciertamente será apedreado o muerto, o aflechosos sean los sea animal o un hombre, no vivirá solo podrá subir al monte cuando la conecta y sueña, cuando la corneta suene prolongadamente. Ha sido un fin de semana muy larga. Pero vemos en este pasaje So we see in this passage que cuando nos encontramos con Dios, that when we find ourselves with the Lord, sea que estás cerca de una experiencia espectacular con Dios, whether you were in an experience that it was spectacular, o estás en el valle en la sombra del valle, or if you are in the darkness of the valley, tienes que prepararte you have to prepare yourself para encontrarte con to Dios. meet with God. Estas son las These instrucciones are the instructions, que Dios había dado a the Moisés. instructions that God had given to Moses. Y aunque es un evento único en la historia, en la And even Biblia, though this is an event that is unique in the story, los principios de cómo encontramos con Dios the principles of how we get together with God son los are mismos. the same. ¿Qué son? Which are they? Dice, tienes que apartar un tiempo para con Dios. It says, set aside a dedicated time for God. Han llegado a la montaña. They have gone to the mountain. Es un tiempo dedicado. It's a time that is being dedicated. La pregunta que tengo para ti, Now, the question I have for you is, y yo sé que muchos se preguntan: and I know that many of you are asking this, ay, yourself, es que yo quiero que Dios me hable. oh, but I want God to talk Yo to no me. escucho su voz. No siento, ¿verdad?, esa emoción. I just don't feel any emotion. Pero hermanos, no nos hemos preparado But we have not been preparing ourselves para recibir de Dios. to receive from God. Aparta un tiempo. So set a time aside. Y después vieron en versículos 3 a 6. Now, if you saw verses 10 through 13, Dice que Dios bajó
dijo a Moisés, It says that God told Moses, pregúntale al pueblo ask the people si están dispuestos a obedecer. if they are willing to obey. Y es el principio para And nosotros. that's the principle for Te us. puedes reunir. You may gather together. Has apartado el tiempo con Dios. Have you set a time apart Pero for the estás Lord? dispuesto para obedecer lo que te dice. But are you willing to be obedient? Y después dice, estás dispuesto a escuchar cuidadosamente. And then he says, be willing to listen carefully. Dios iba a dar por medio de Moisés la ley, Through Moses, God was going to give them the law, pero tenían que escuchar but cuidadosamente they were supposed to listen carefully. la palabra de Dios. The word of God. Es una tentación para mí. It is a temptation for me. Voy a tener mi tiempo con Dios. I'm going to have my time with God. Voy a orar. I'm going to pray. Voy a leer la I'm Biblia. going to read the Bible. Voy a tratar de obedecer. I'm going to try to obey. Pero la pregunta es, But the question is, ¿realmente estoy escuchando cuidadosamente am I really listening carefully? lo que Dios me está What diciendo? God is telling me. Porque cuando tomo ese tiempo, Because when I do take that el time, Espíritu Santo, the Holy Spirit, por medio de su palabra, through His Word, o tal vez por lo que un hermano me ha dicho, or maybe through something that a brother or a sister told me, estoy escuchando cuidadosamente. am I listening carefully? Vemos al fin de capítulo 19. We see towards the end of chapter 19, Dios dice por medio de Moisés, God is saying through Moses, dile al pueblo que consagren sus corazones. tell the people to consecrate their hearts. La pregunta es, ¿qué significa The consagrarse? question is, what does consecrating mean? Esa es una palabra antigua. That's an old word. Pastor, esto no aplica a nosotros. Pastor, that doesn't apply to us. Pero amigo, es tan aplicable a nuestra Oh, situación. but it is so applicable to us. Porque la palabra consagrar Because the word consecrate, significa decir, Señor, todo lo que soy, it means, God, all that I am, todo lo que tengo, all that I have, todo lo que me vas a dar, all that you're going to give me, todo lo que soy o voy a hacer en el futuro, all that that I am and I'm going to be in the te future, lo doy a ti, Señor. I give it to you, Lord. Estoy consagrando mi corazón, I am consecrating my heart. es tuyo. It's yours. Estoy listo para recibir. I am ready to receive. Y cuando nosotros venimos a Dios con esa actitud, And when we come to God in that attitude, Dios nos empieza a hablar. God begins to give us. Miren algo interesante. Let's see something interesting. Él podía vivir con truenos y They relámpagos, could live with thunders and storms, voz alta a los miles al pueblo de Dios. with a loud voice to the thousands of people of God. Pero no, Él no hace eso primero. But no, He's not going to do that first. Él dice, quiero que ellos estén preparados. He actually said, I want them to be prepared. Voy a hacer algo único en esta I'm montaña, going to do something that is unique in this mountain. pero los principios son para siempre. But the principles will be forever. ¿Estás preparando tu corazón? Are you preparing your heart? Nosotros preparamos nuestro corazón We prepare our hearts antes de ir al evento de fin de semana que before we fuimos went antes. to the event that we had this weekend. Y yo les digo la verdad, And I'm telling you the truth. a veces no he preparado mi corazón. Sometimes I have not prepared my heart. Y el evento es maravilloso y And recibimos, it por could supuesto. be wonderful and we, receive it. Pero cuando yo me he preparado, But the times that I have prepared myself, dice el Señor, quiero estar dedicado a ti, un tiempo para ti. and I say, Lord, I want to be dedicated to you for a time. Lo que tú me enseñas en este lugar, And what you teach me in this place, si es en tu tiempo de oración y de devocional con Dios, whether it is your time for devotional and prayer with God, o es un evento al cual estás participando, or if it's an event in which you are participating, Señor, quiero ser obediente. Lord, I want to be Quiero obedient. escuchar cuidadosamente. I want to hear carefully. Quiero consagrar mi corazón a I ti. want to consecrate my heart to you. Y Dios siempre por su espíritu nos está hablando. And God will speak to us always through His Spirit. La última vez que fuimos al evento de ayer, The last time that we went to the event yesterday, el año pasado, last year, fue la primera vez it was the first time en 7 años in 7 years que yo he ido a ese evento. that I have been to that event. Y me encantaba ir a ese evento. And I used to love going to that event. Pero ¿qué es lo que yo estaba haciendo por 7 años? But what was it that I was doing for 7 years? Levantando este lugar,
raising this place up con el bello pueblo de Dios. with these beautiful people of God. Pero yo dije al Señor, But then I said to the Lord, Señor, quiero que me hables. Lord, I want you to speak to Estoy me. cansado. I am tired. Y muchos de ustedes aquí están And cansados. many of you are tired. Estás agotado. You are exhausted. Estás diciendo, Are you saying, yo no sé lo que Dios tiene para mí. God, I don't know what God has for me. No sé por qué estoy aquí esta I mañana. don't know even why I'm here this morning. Mi cónyuge me arrastró aquí. My wife or my husband just O dragged me estoy here. aquí por obediencia. Or am I here by obedience? Pero Dios te quiere hablar. But God wants to talk to Y you. cuando consagramos este tiempo, And when we consecrate this time, escuchamos cuidadosamente, and we listen carefully, Dios nos habla. God speaks to us. Siempre nos habla. He always talks to us. Ese tiempo cuando estaba ahí el año pasado, This time when I was there last year, empezaron los jóvenes a hacer sus obras de ministerio. the young people began to do the works in the ministry. Y era como una fuente, se rompió en mí y empecé a llorar. And it was like a fountain had broken inside me, and I started ¿Verdad? crying. Dios estaba ministrando a mi corazón. God was ministering to my heart. Y es lo que Dios quiere hacer esta mañana. And that's what God wants to do this morning. Si estás en el pináculo de la If montaña you're on the pinnacle of the mountain, o en el valle de la oscuridad. or you are in the valley of the on the valley of the, Porque Dios es un Dios santo. because God is a holy God, Y la santidad de Dios and the holiness of God nos purifica, purifies us. nos atrae hacia Él. It attracts us to Him. Vinimos como estamos, We come as we are, pero no salimos igual. but we do not come out the same. Si, dice Hebreos 12:24, In Hebrew 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. it says, "Without holiness, no one will see the Lord." Era algo que Israel estaba aprendiendo en el monte Sinaí. It was something that Israel was learning in the Mount Sinai. Este Dios es tan diferente que los dioses de Egipto. This God is so different from the gods of Egypt. Es un Dios poderoso y soberano y santo. This is a mighty God, all powerful, mighty. Pero muchas veces yo he notado But many times I have noticed en iglesias in churches hace un énfasis tan grande de la santidad de that Dios they do an emphasis so big in the holiness of God. que aún la gente en la congregación siente, pues yo no me puedo acercar. And that makes the congregation feels like they're not worthy. Yo no puedo acercarme a este Dios. They feel like they cannot get close to God. Pero la santidad no es el camino la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino a la santidad. But holiness is not the way to God. Jesus is the way to God. No es por las obras. It is not by works. Para Israel, For Israel, Dios les iba a dar la ley, God was going to give them the law. les iba a dar los 10 mandamientos, He was going to give them the 10 commandments. todo un sistema cultural y rituales A whole system, ritual and cultural things. para ser santificado delante de la presencia So de they Dios. could be sanctified or be in holiness before the presence of God. Pero para nosotros But for us, que vivimos bajo el nuevo pacto en that Cristo, we live in the new covenant of Christ, Dios lo ha cumplido. God has fulfilled La himself. santidad no es el camino a Cristo. The holiness is not the way to Christ. Cristo es ahora el camino a la santidad. Christ is now the way to sanctity. Cristo lo tuvo que cumplir. Christ had to fulfill it. Mira lo que dice, ¿qué es lo que necesito para tener un encuentro con Dios? What is it that I need to have an encounter with God? A veces pensamos, Sometimes we think tengo que estar en el mejor evento cristiano. I need to be in the best Christian event. O dices, no, es que yo no siento a Dios. Or maybe you're saying, oh, I just don't feel God. Voy a brincar a 20 diferentes iglesias en 3 meses. Through about 20 churches in 3 months. A ver si siento a Dios ahí. And let's see if I feel God right Y el there. mejor que me da las mariposas en el estómago, And the one that gives me better butterflies in my stomach, ahí yo me voy a quedar. that's where I'm going to stay. Pero Dios no funciona y el Espíritu no funciona de esa forma, But amigo. God nor the Holy Spirit function in that way. ¿Sabes lo que tú necesitas? You know what you need? Necesitas un lugar, You need a place. necesitas preparar tu You corazón, need to prepare your heart. necesitas la palabra de Dios You enfrente de need ti. the word of God right in front of you. Yo te recomiendo un diario. I do recommend also a Y diary. todos los hombres dicen, el pastor está loco. And all the men say, Pastor's crazy. Yo no voy a escribir en un I'm diario. not going to be writing in
a diary. Yo tampoco quería escribir en un Well, I diario, didn't want to write in a diary either. pero tengo yo le llamo un journal, que es más masculino. Now I have a journal which is more masculine, Y yo escribo lo que Dios me está hablando and I write what God is talking to en mis me tiempos devocionales, in my devotional después de experiencias como conferencias o eventos, about experiences in conference or events, o por una actividad de servicio que or hemos maybe hecho. an activity, a service activity Y that yo, we yo have no soy done. para escribir mucho, yo no escribo mucho, I'm not to write that much. porque tengo mala letra. I have a bad orthography. Entonces cuando lo trato de leer no lo puedo leer. So then when I try to read it, I cannot understand it. Pero escribo suficiente But I write enough para recordar lo que Dios me está enseñando so that I may remember what God is teaching me. y un versículo para esa semana que Dios me está hablando al corazón. And for the verse that God is using to talk to me in that Y week. yo les quiero encomendar eso. And I want to recommend that Es to decir, you. este versículo esta semana, Like, write the verse for the week. este es el versículo, Señor, que tú me estás This hablando al is corazón. the verse that you're using to talk to me this week. Yo no voy a esperar por un momento Sinaí. I'm not going to wait for Sinai moment. Dios se quiere encontrar conmigo ahora. God wants to encounter me Y right si viene now. un momento de Sinaí, un momento en el monte, And if a Sinai time or a moment in the mountain comes, gloria a well, Dios. glory to God. Y en su misericordia los va a traer a tu vida. And in His mercy, He's going to bring to our life. Pero el punto es encontrarnos con Dios The diariamente. point is to encounter God daily. Eso significa madurar en la fe. That means to be mature in the faith. Entonces vemos que Moisés sube una y otra vez. Then we see that Moses goes back and forward. He Muchos goes up and piensan down. que él solo subió una vez. Some think that he went up only one time. Pero mientras él estaba preparando el pueblo para recibir, But as he was preparing the people to receive, muchos historiadores piensan que subió 6 veces para Many comunicar historians con el believe- pueblo. that he went about 6 times to connect with the people. Dios se comunicaba con Moisés God will communicate with Moses. y Moisés tuvo que bajar hasta el monte. Moses had to go down the mountain. ¿Están listos para obedecer? Sí, estamos listos. Ya vuelvo. Okay, I'll be right back. Sube hasta arriba. And then go up the mountain Que again. consagre su corazón. Ok. Oh, tell them to consecrate their hearts. Okay. 6 veces lo hace. 6 times he does this. ¿Por qué? Why? Preparar a su pueblo Because he was preparing the people para que puedan recibir. so that they may receive. Continuamos la historia. Let's continue with the story. Aconteció al tercer día, al amanecer, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de corneta, y todo el pueblo que estaba en el acampamento se estremeció. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Mientras el sonido de la corneta se intensificaba, gracias, en extremo, Moisés habló y Dios le respondió con truenos. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cubre del monte. Entonces el Señor llamó a Moisés al cubre del monte y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo. Mira, tiene que bajar de nuevo. No sea que traspasen el límite para ver al Señor y mueran muchos de ellos. Santifíquense también los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor acometa contra ellos. Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has ordenado diciendo: señalan límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo: ve, desciende y luego sube tú con Aarón, porque porque los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al encuentro con el Señor, no sea que acometan contra ellos. Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y les dijo, y el Señor le dijo: ve,
descienden y luego sube tú con Aarón, pero porque los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al encuentro con el Señor, no sea que acometan contra ellos. Vemos en el pasaje, So we see in the passage Moisés sigue subiendo y that bajando. Moses is going up and down. Pero ahora están truenos y relámpagos. But now there are thunders and lightning. Hay la nube y la presencia de Dios en la The montaña. cloud and the presence of the God is in the mountain. Han salido en la mañana. They have come out in the morning. Ven lo que están pasando. They see what's happening. Todo el pueblo de Israel sale. And the whole people of Israel came out. Están al pie de la montaña. They are at the top of the mountain. Y dice que Dios llamó a Moisés. And it says that, well, they were on the foot of the mountain. And it says that God called Moses. Eso es tan importante. That is very important. Moisés no subió primero. Moses did not go up first. Dios tuvo que bajar al monte. God came down from the mountain. ¿Y después qué hizo? And what did he do? Llamó a Moisés. He called Moses. Eso es un ejemplo de la salvación, mi amigo. That's an example of the salvation. Dios tuvo que bajar a nosotros God had to come down to us porque nosotros no podíamos subir a Él. because we could not go up to him. Todas las otras religiones del mundo All of the other religions of the world, dicen tienes que subir al monte por they say decir. you need to go to the mountain. Tienes que hacer so to tus say. buenas obras. You need to do good works. Aún los cristianos Even the Christians están tratando de llegar a Dios sometimes are trying to get to God sin entender without que understanding Dios ha bajado a nosotros that God has come down to us. y Él nos está llamando a su And presencia. He is calling us to His presence. Aún vemos en el libro de Éxodo. We even see in the book of Exodus Dios rescató su pueblo de Egipto primero that God rescued the people from Egypt first, y después le dio la palabra. and then He gave them the word. Es tan importante entender eso. It is so important to understand that. Pero mira, ¿qué es lo que quería Dios comunicar? But what was it that God wanted to communicate? Diciendo, hay que poner límites en la montaña, He was Moisés. saying that we have to put limits on the mountain. Hay que poner Moses. orden con los sacerdotes y los levitas. We have to have an order with the priests and the Levites. Él quería comunicar He wanted to communicate que hay que aprender a respetar y a honrar la autoridad de Dios. that we need to learn to respect the authority of God. Pero no solamente la autoridad de Dios. But not only the authority of God, Querían que respetaran la autoridad de Moisés y los otros He líderes. also wanted for them to respect the authority of Moses and the other leaders. Recuerda, Israel es como un pueblo salvaje. Remember, Israel was like savage. people. Eran esclavos por 300 They have been años. slaves for 300 years. Ellos no saben cómo organizarse. They didn't know how to organize themselves. Y muchos de ellos, cuando ellos piensan de la autoridad, And many of them, when they think about authority, piensan de los egipcios they think about the que Egyptians, los maltrataban. that they were mistreated them. Piensa de alguien en tu vida Think about somebody in your life que ha tenido autoridad that have had authority y te ha maltratado. and have mistreated you. Su reacción natural The natural reaction era rebelión contra la autoridad. was to rebel against Y authority. para muchos de And nosotros, for many of us, estoy hablando de los hombres en este and I'm talking momento, specifically to the men at this hay una moment, rebelión contra la autoridad de there Dios. is a rebellion against the authority of God. Y Dios quería comunicar a Moisés, Now God wanted to communicate to Moses honra mi autoridad, the honor authority to me. aprende a ver la bendición, Learn how to see the blessing. de conocer los límites que he puesto. To know the limits that I have placed before Y you. los líderes como Moisés y Aarón que les he dado. And the leaders as Aaron and Moses that I have given you. Es tan importante It is so important. porque hay un principio bíblico. Because there is a principle, it's a Bible Si principle. tienes un problema habitual para someterte a la autoridad, If you have an habitual problem submitting to authority, especialmente líderes cristianos, specifically to Christians that are leaders, tienes un problema con la autoridad de Dios, no con esa then persona. you have a problem with God's authority. Y dices, sí, pero pastor, me han pasado muchas And cosas maybe you're saying, yes, Pastor, but so many things have en mi happened to me familia,
in my family, en otras in iglesias. churches. Y yo quiero decir, yo entiendo eso. And I want to tell you, I understand that. Pero si has estado en 20 But if iglesias you have been in 20 y churches te pasa lo mismo, and the same thing keeps happening to el you, problema no es con la iglesia the problem is not the church o tal vez con ese líder. or with that leader. Es el problema con nuestro corazón, The amigos. problem is with our hearts. Con nuestro corazón. It's in your heart. Y va a seguir pasando lo mismo y lo mismo en tu familia, And the same thing is going to continue to happen and again Con with tu your family, esposo. with your husband, esposo con tu esposa, husband with your wife, porque no estás sometido bajo la autoridad de Dios because you are not submitted by the authority of God y bajo la autoridad de líderes humildes que quieren and under the ayudarte. authority of humble leaders that want to lead you. Aprendemos a respetar esa autoridad. Let's learn how to respect that authority. Por eso habían el poder y los señales en el monte Sinaí. And that's why there was a power in the Mount Sinai. Mira lo que dice en Éxodo, Let's versículo. continue to read. Disculpe, dice aquí, no tendrán Dios, les da los 10 mandamientos en este momento. I have given you 10 commandments at this moment, Muchos los conocemos. and many of us know them. No tendrán Dios ajeno ante mí. You will have no other gods before me. No te harás imágenes. You shall not make for yourself any idol. No tomarás el nombre del Señor de Dios en vano. You shall not misuse the name of the Lord in vain. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Vamos a parar ahí un Let's momento. stop right there for a minute. Porque los primeros 5 mandamientos Because the first 5 commandments tienen que ver con nuestra relación con Dios. have to do with our relationship with God. Dios dice, "Pues yo soy el único Dios que necesitas. God is saying, I am the only God that you need. Tú me vas a adorar a mí y solo a mí." You will worship me and only me. A veces yo he escuchado personas decir, I have heard people saying, bueno, es que Dios es egoísta. well, God is selfish. Dios es celoso He's jealous. y el celo no es bueno. And jealousy is not good. ¿Sabes por qué el celo no es bueno? You know why jealousy is not Ser good? celoso To be jealous. hay un celo que es malo, ¿verdad? There is a jealousy that is wrong. Caprichoso, It just wants things for itself. inmaduro. It's immature. Pero esposo, yo espero que estés celoso de tu esposa But husband, I truly hope that you're jealous for your wife. y esposa de tu esposo, And wife, you of your husband. porque eso es un celo divino. Because that's a divine jealousy. Y el celo que Dios tiene por su pueblo And the jealousy that God has for his people es Dios diciendo a is nosotros, God telling us, yo soy el único que te puede satisfacer. I am the only one that can satisfy Yo te hice. you. I made you. Yo sé lo que I necesitas. know what you need. Yo te voy a dar lo que I am necesitas. going to give you what you need. Adórame solo a mí. Worship only me. Sí estoy celoso, Yes, I am jealous. porque yo te amo y te hice. Because I love you and I made you. No hagas otras imágenes, Do not do any other idols. ¿verdad? No Or adoren images. otros ídolos. Do not worship any idols. No tomen mi nombre en vano. Do not take my name in vain. Acuérdense del día de reposo y santifícanlo. Remember the Sabbath day and keep it holy. Dios quería prepararlos para su relación con Él. God wanted to prepare us for the relationship with Him. Pero los otros mandamientos But the other commandments tienen que ver con nuestra relación uno con nosotros. have to do with the relationship that we have to one another. Honra a tu padre y tu madre. Honor your father and your mother. No mates. Do not kill. No cometes You adulterio. shall not steal. No robes. You shall not commit adultery. No des falso Do testimonio. not give false testimony. No tengas codicia de los bienes de tu You shall prójimo. not cover your neighbor's possessions. Tiene que ver con la relación uno con nosotros que It has to do tenemos. with the relationship with one another. Todo esto All of these. Dios dio primeramente al pueblo de Israel. God is what God gave first of all to the people of Israel. Pero después dice la palabra But then after that, the word says que les dio más de 600 más mandamientos. that He gave them more than 600 commandments De qué comer, de no comer, of what to eat, what not to eat, cómo vestirse, no to vestirse, dress, how not to dress, cómo preparar su cuerpo y su mente antes de entrar al tabernáculo. how to prepare their bodies and minds before entering the tabernacle. Todo el sistema de la ley que vemos en el Antiguo The Testamento. whole system that we see in the old covenant, Dios los había preparado. God had prepared them.
Pero tenemos que recordar algo importante. But we need to remember something that is important. Solo puedes vivir los mandamientos en el poder de la gracia de You can Dios. only live in the commandments in the grace of God. Nosotros viviendo en el nuevo pacto en Cristo, Us as living in the new covenant, no estamos bajo la ley, we are not under the law. estamos bajo la gracia. We're under the grace. Pero aún así But even then, fallamos we fail. y tenemos que recordar And we need to remember que solo es con el poder de Dios that it is only by the power of God que podemos vivir los mandamientos en el poder de that we Dios. may live the commandments in the law of God. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, Anything that we see in the Old Testament, toda la ley, all the law, todo lo tabernáculo. everything in the tabernacle, Y a mí siempre me sorprende. I'm always surprised Hay cristianos that there are que Christians se interesan mucho en el Antiguo Testamento that are very interested in the Old y Testament, aún dicen, yo quiero saber si estoy un poco judío. and they want to see if they're a little Jewish. Y me vienen a mí y me dicen, And then they come to me and they pastor, say, yo encontré que mi bisabuelo era mitad judío. I found out that my great-great-great-great-great-great-grandfather was Jewish. Y ahora voy a usar la estrella de David. So now I'm going to use a Star of David. Y yo sé que no tengo que hacerlo, And I know I don't have to do pero it. voy a celebrar todos los festivales de Israel. But I'm going to start celebrating all the festivals from Israel. En vez de decir Moisés, Instead of saying Moses, voy a decir Moishe. Moshe, I'm gonna Voy a say decir nombres Moses. judíos solamente. I'm going to say the names only in the Jewish language. Aún voy a tratar de vestirme como ellos. Maybe we're going to try to dress like them. Amigos, ¿saben algo? You know what, my friend? Hay 4 libros en el Nuevo Testamento There are 4 books in the New Testament que Pablo y los otros discípulos escribieron, that Paul and the rest of the disciples wrote, guiados por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit, para decirle al pueblo del nuevo pacto de to Dios. tell the people about the New Testament of Y God. Israel no lo pudo hacer. Israel could not do it. ¿Por qué quieres tratar de hacerlo? Then why do you want to try to do it yourself? Era como un yugo, una cadena sobre su cuello. That was a joke on their neck. Y dice Pablo en el libro de Romanos, And Paul in the book of Romans, era solo un maestro para traerlos a los pies de Cristo. he was saying that was just a teaching to bring you to the feet of the Christ. Hay cosas hermosas que tenemos que aprender del Antiguo There's so Testamento. many beautiful things that we need to learn from the Old Testament. Innumerables principios. There's so many of the New Testament principles, Formas que vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. ways in which we see Jesus in the Old Testament. Cristo no, antes ellos adoraban en un tabernáculo. They used to worship in the tabernacle. Ahora el tabernáculo no es, el Espíritu Santo mora en And now the nosotros. Holy Spirit dwells in us. Él es el nuevo tabernáculo He's the new tabernacle que mora en su pueblo. that it's among his people. Pero no podemos cumplir la ley. But we cannot fulfill the law. Y en el Nuevo Testamento, And in the New Testament, Dios da 4 libros God is given 4 books para decirle al pueblo de Dios to nuevo. tell the new people of God. No traten de ser como Israel. Do not try to be like Israel. Ustedes son el nuevo Israel. You are the new Israel. Vive bajo el nuevo pacto. And you live under a new Y lo que yo covenant. he observado, And what I have observed, la gente que están tan entusiasmados con estudiar el viejo pacto, with the people that are so enthusiastic about learning about the Old Testament, muy sutilmente, very subtle, a veces empiezan a pensar they begin to think que su santidad, that their holiness, su madurez, their maturity, su habilidad de ser un buen discípulo their ability of being a good disciple es cumpliendo la ley del Antiguo is by Testamento. fulfilling the law of the Old Testament. Amigos, estás viviendo bajo el viejo pacto. Then you're living by the Old Covenant. Y Pablo dice en el libro de Romanos, And Paul is saying in the book of Romans, Cristo lo tuvo que cumplir por nosotros. Christ had to fulfill it for Israel no lo us. pudo hacer. Israel could not do it. ¿Tú piensas que tú lo puedes Do you hacer? think you could do it? Cristo lo hizo por nosotros. Christ did it for us. Porque hay muchas cosas que la ley no podía hacer. Because there are so many things that the law could not do. Sí, Dios les dio los 10 mandamientos, Yes, God gave them the 10 commandments, toda la ley de Moisés, the whole law of Moses, pero la ley no podía hacerlos perfectos. but the law cannot make them perfect. La ley no podía justificar el pecado. The law cannot justify for sin. La ley no podía dar al pueblo de Israel justicia. It could not give them righteousness. La ley no les podía dar paz en el It corazón. could not give them
peace in their hearts. La ley no podía darles vida, dice The Gálatas law could not give 3:21. them life. Era para prepararlos It was just getting prepared para el Mesías que venía. for the Messiah that was coming. La fue, y dice en Juan And 1:17, in John 1:17 says, la ley fue dada por Moisés. the law was given by Moses. Pero que gracia y verdad vinieron por quién? Jesucristo. But grace and truth came by Jesus Christ. Dios dio la ley por Moisés, God gave the law by Moses. pero gracia y verdad. But grace Aleluya. and truth. Hallelujah. ¿Quién quiere vivir aquí en gracia y en Who verdad? wants to live in grace and in truth? Mira a la persona a su izquierda, a su derecha. The people next to you. Yo no voy a vivir en legalismo. I'm not going to live in a legalism. Yo voy a vivir I want to live. en gracia y verdad. I'm going to live in truth and in ¿Saben lo grace. que significa ser un discípulo de Cristo? Do you know what it means to be a disciple of Christ? No vivir bajo legalismo, It's not to live under the legalism, tratar de cumplir todas estas cosas. trying to fulfill all these things. Es aceptar la salvación en Cristo It is Jesús actually to accept salvation in Jesus Christ. y continuamente en nuestro and crecimiento. continuously our growth. Dios me da su gracia God is going to give us His grace, y me da su verdad. and He's going to give us ¿Y saben His qué? truth. And you know what? Nunca están separados. They're never separated. Si tú estás dando un consejo a un amigo, If you're giving a counsel to your friend, a veces damos la verdad, sometimes we give the truth, pero no lo damos con gracia. but we don't give it with grace. Y Cristo es tan bondadoso con And Christ is nosotros. He's so good. His goodness is amazing. Nos da gracia y verdad al He mismo gives us tiempo. grace and truth together. Mira lo que dice el gran autor Matthew Henry. Look what Matthew Henry says. Lo que Dios requiere de nosotros, Él mismo lo obra en nosotros. What God requires of us, He Himself works in O us. sería una locura requerirlo. Otherwise, it will be folly. Filipenses 2:13 dice In Philippians 2:13 says que Dios nos da el querer como el hacer. that God gave us the one as the and the doing. Para acercarnos a Dios, The desire to do that so we could get para close tener to un God, encuentro con Él. so that we can have an encounter with Si Him. estás en el pináculo de la If you montaña are on the pinnacle of the mountain, o estás en la oscuridad del or valle, you are in the darkness of the valley, Dios quiere hablarte God wants to talk to you en gracia y en verdad. in grace and in truth. Oren conmigo. Pray with me. Santo Señor, Holy God, damos gracias por estos capítulos tan we importantes. give you thanks for these chapters that are so important. Pensamos de la ley, We think about the law, los 10 mandamientos, the 10 commandments, tu increíble poder manifestado en ese your monte, incredible power manifested in that mount. pero principios que quieres que veamos aquí. Señor. These are principles that you want us to see. Es como preparar para encontrarnos contigo. And this is to prepare us to encounter you. Si estamos en el pináculo de la montaña If we are in the pinnacle of the mountain o en la sombra del valle, or in the darkness of the valley, Señor, tú nos quieres hablar. Lord, you want to talk to us. Te damos We gracias give you thanks que tú no vivimos bajo la ley. that we don't live by the law, Vivimos bajo el nuevo pacto. that we live in the new covenant. Y tú viniste a And nosotros. you came to us. En la misma forma que Moisés fue llamado por Dios, The same way that Moses was called by you, tú nos has llamado a cada uno you have called each one of a la us salvación, to a salvation, conocerte, to know you, a ver una relación más grande y más íntima contigo que nunca podíamos to conocer. see a relationship greater and bigger than what we could ever thought. Y quieres mostrarnos más And you want to show us even more tu gracia y tu verdad your grace and your truth. por medio de Jesucristo. And this through Jesus. Ayúdanos, Señor Cristo. Help us, Lord. Ayúdanos a encontrarnos contigo Help diariamente. us to have an encounter with you. No desanimarnos cuando estamos en el valle Do not allow us to be dismayed when we are in the valley. y no pensar que el pináculo de montañas todos los días, Do not let us think about the pinnacle of the mountain every day, pero encontrarnos contigo, Señor. but about the fact that we need to encounter you, Lord. Tú siempre nos estás hablando And you're talking to us forever, always. y transformando And you're transforming us en tu gracia y tu verdad. in your grace and in your truth. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus Christ. Dijo el pueblo. And the people of God say, Amén.